gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos como invitado al hombre fuerte del gremio de la bebida, Richard Reed. Muchísimas gracias por estar otra vez. Gracias por la invitación. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien, Fito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Vamos a arrancar con un análisis que Fede tiene sobre el poder de los sindicatos y cómo viene barajada. ¿Vamos a escucharlo un poquito? Bueno, vamos a ver un poco algunos eventos que hay este año y que algunos de ellos ya vienen avanzados, como es la rendición de cuentas, donde los sindicatos históricamente cobran protagonismo. Y vamos a analizar por qué esta vez es un poco diferente. Esta vez hay margen para poco a la hora de ceder frente a los reclamos del movimiento sindical. Empecemos por el primer punto, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Si vemos en las placas que preparamos, lo que tenemos es una restricción fiscal muy fuerte que lleva a que el gobierno por este lado pueda ceder muy poco ante el planteo, en particular un planteo concentrado en gasto público, inversión, en particular gasto vinculado con educación. Y bueno, el gobierno tiene que, digamos, en ese sentido, hacer un balance entre las promesas electorales, que fueron, como decíamos en otras oportunidades, fueron quizás demasiado para el contexto que luego ocurrió. Y lo que vemos es un déficit fiscal, una situación que se agrava, que a mayo de este año es un déficit de 4% del PBI, el mayor para mayo desde el año 2003, y si tenemos en cuenta la administración, viene aumentando en un indicador que rendición tras rendición el gobierno esperaba reducir. Entonces, por el lado de la restricción fiscal, tenemos también perspectivas de que esto se mantenga, con lo cual es algo que va a seguir pesando y es difícil que los sindicatos logren por ese lado un mayor gasto del que el gobierno está planteando en esta rendición de cuentas. Por el segundo punto tiene que ver con los consejos de salarios. Bueno, la histórica, digamos, puja por lograr un aumento del poder de compra que ya en los 12 meses a mayo de este año alcanza un nivel récord desde el año 76. Para que tengan una idea, un salario que hoy es de 30.000 pesos a mayo de este año, tenía un equivalente a 18.000 pesos de hoy en 2004, que era lo peor, digamos, el peor momento, digamos, luego de la crisis para el salario real. Antes de la crisis era de 24.000 pesos. Entonces hay una recuperación de salario real que ya se encuentra en niveles altos desde el punto de vista histórico, acompañando en algunos momentos el crecimiento de la economía y en otros incluso por encima de ese crecimiento, como es hoy en día, donde la economía crece un 2,2, el salario real crece a un 2,5. Entonces, por ese lado tenemos un contexto en el cual hay una recuperación salarial. Sin embargo, tenemos un mercado de trabajo que se contrae. Si vemos en esta gráfica, tenemos que había 1.678.000 ocupados allá por finales de 2014, hoy esa cifra es de 1.636.000. Tenemos una caída de 42.000 puestos de trabajo en un periodo relativamente corto, estamos hablando de 3 años y medio. Entonces, hay una contracción del mercado laboral por un crecimiento enfocado principalmente en sectores que no tienen un derrame grande al mercado laboral y otros sectores que se contraen donde sí hay una concentración de trabajadores mayor, y eso lleva a que, bueno, la economía uruguaya pierda puestos de trabajo y esto, digamos, le resta fuerza a varios sectores que reclaman por aumentos salariales, y esos aumentos salariales podrían llevar a una mayor destrucción de puestos de trabajo. Y la perspectiva de esto es justamente que por lo menos este año siga cayendo el empleo y luego una recuperación paulatina ya por 2019-2020. Estos son dos grandes eventos, pero hay un tercer evento que tiene que ver principalmente ahí con la política más que con la economía, que es la campaña electoral. Y ahí pueden haber distintas visiones, pero en particular me inclino a pensar que en este caso la restricción representa una restricción para el movimiento sindical también, porque justamente en una elección como Fito manejó varias oportunidades tan reñida, tan incierta, bueno,
ponerle un peso adicional a su principal aliado a nivel político, que es el Frente Amplio, podría en realidad complicar la cosa, teniendo en cuenta que en los cuadros del PIT-CNT hay una afinidad muy grande a la propia fuerza política. Entonces, ponerle nuevos piedras en el camino para complicarle más una elección reñida podría, digamos, jugarle todavía en contra a los intereses del PIT-CNT. Pero no sé, Fito, ¿cómo la ves vos? Puede ser, Fede, pero capaz que los sindicatos, que son aliados, al menos la mayoría de ellos son aliados. En la última elección hicieron campaña directamente, ¿no? Tiraron la chancleta. Después se lo vamos a preguntar a Richard, a ver qué piensa de eso. Capaz que, digamos, dirigentes del MVP, sobre todo dirigentes del Partido Comunista, que son muy influyentes en el movimiento sindical, capaz que piensan que es ayudar al gobierno a ganar la elección, hacer que el gobierno ahora afloje, ¿no? Y conceda algunos decimales más de déficit fiscal y distribuya más dinero, ¿no? Capaz que, por eso, depende de cómo lo vivan, cómo lo estén percibiendo los dirigentes sindicales y los partidos dentro del movimiento sindical. No capaz que lineal. Gastar y no ahorrar la manera de ayudar. No es tan lineal. Andás a ver. Richard, incapacidad de gastar, el déficit complica, recuperación del salario real en los últimos años. Si se sigue reclamando, se pueden seguir perdiendo puestos de trabajo detrás de ese reclamo. Y como decíamos ahora, una participación, no se sabe cómo, pero a favor del gobierno de parte del PIT-CNT. Un escenario para el sindicalismo bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Si pido mucho, puedo perder fuentes de laburo. Si pido mucho, puedo afectar el riesgo del triunfo de la izquierda. No me puedo quejar demasiado porque hubo un crecimiento del salario real. ¿Sabe? La gente que es consciente de que el déficit, si se sigue dando, el déficit va a seguir aumentando. Eso va a traer inflación atrás. ¿Cómo es? Creo que son muchas las particularidades. No hay una lectura lineal. Porque en esta introducción tuya, si empezamos a despejar un poco los temas, vamos a encontrar cuestiones que tienen particularidades en un lado y en otro no. No todos los gremios tienen la misma situación. Hay gremios que tienen trabajadores con sueldos sumergidos de hace 20 años y sabrán que su vida será siempre pensando en un salario de los 10.000 pesistas, hoy serán 20.000 pesistas, pasaron 15 años. El déficit fiscal, habría que discutir cómo se llegó a este déficit fiscal. El informe establece que en los últimos 4 o 5 años creció un 2,5 el déficit fiscal. Bueno, ¿dónde está esa inversión, ese gasto? Ahora, si me dicen que ese gasto es para tapar el agujero de ANCAP, vamos a discutir de otra manera. ¿Quién es el responsable del déficit fiscal? Porque déficit fiscal sí, déficit fiscal no, es un dicho. Si el déficit fiscal genera un retorno a la sociedad con mejores servicios, capaz que me pongo a discutir. Ahora, acá hay un déficit fiscal donde no ve la sociedad, ¿verdad?, una mejora en las prestaciones, ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, ni lo que quieran. Por lo tanto, y por otro lado, las condiciones están, y yo nunca, desde el 85 para acá que negoció salario, nunca escuché que una vez dijeran, che, hoy están las condiciones para los sindicatos. Las condiciones nunca están. ¿Verdad? Acá nadie orina agua bendita, todo el mundo vive lloriñeteando. Entonces, el tema está que hay gremios que tienen situaciones complejas, pero no complejas solamente por la situación financiera del país, por la situación global. Los puestos de trabajo hoy están en peligro, mucho más por el avance de la tecnología y la informática y la robotización que por el incremento salario. Yo conozco pocas fábricas que hayan cerrado porque no pudieron bancar el salario. Porque cuando hablamos del salario, tenemos que discutir cuál es el peso real del salario en las paramétricas de los costos fijos. Hay industria que el salario significa 3, 4, 5 puntos, 8 y 9. Pero hay servicios que el salario significa 60% del costo salarial. Por lo tanto, no es lineal. Hay que verlo de varias maneras. Yo creo que este es un año atípico. 1.450.000 personas están en la expectativa de qué pasará con su salario. Los alineamientos del gobierno no son malos. ¿Verdad? No son malos, 8,5 el dinámico, la bebida está circunscrita a ese 8,5 del dinámico, 7,5 y 7, creo que eso, 6,5 el llano. El tema está que
no es bueno ni malo. Lo defina si es bueno o malo el comportamiento inflacionario. Entonces, si tenemos una inflación que cerramos con 8 y poco hace poco, el mes pasado, y estamos viendo julio con la expectativa de $1 a 31, ¿cuánto cierra la inflación en julio? En el mes que empieza a negociarse el salario. Por lo tanto, es un momento muy difícil. Entonces, por lo tanto, hay de todo. El mundo no se termina la semana que viene. Y usted mencionó una cosa muy importante que seguramente va a pautar por lo menos la próxima década muy fuertemente y después se irá acomodando, que es el tema de la robotización, ¿no? Sí. Y el PIT que está haciendo ahí, le cae como ¿usted siente que los trabajadores asumieron eso como un tema que es mucho más profundo y de largo plazo que la inflación de este mes o del otro? ¿Usted piensa que está instalado? Más que la robotización, la informática y las plataformas, ¿verdad? Sí, hablamos de eso. No, yo creo que no. Yo creo que es típico del uruguayo. El uruguayo siempre espera que alguien lo salve. O golpeando la puerta del Estado, o pidiendo 6 meses más de seguro de paro, o subsidiándome. Siempre el uruguayo espera que alguien lo manotee y lo saca del pozo. Yo creo que hay gente que la tiene clara, que esto se viene y se viene. Que las pérdidas de puestos de trabajo van a ser por el lado de la introducción de las plataformas y la informática y por otro lado la regularización del tema financiero. Muchísimas empresas, subsistían porque por un lado pagaban en negro, te pongo con el mínimo y te compenso el laudo en negro, y por otro lado evado. Entonces, evadiendo y pagando por un lado, y ahí subsistían. El apretón con respecto a la bancarización, y acá tenemos que tener todo en blanco, más los laudos, que está todo el mundo mirando si estás formalmente regularizado la relación laboral, la renta se le bajó a esa empresa, y esa empresa ha generado pérdida de trabajo. Si uno ve esos 40 y pico de mil personas que se han perdido en los últimos 5 años, muchos de la construcción, ¿verdad?, que era personal que estaba desocupado y cuando el boom de la construcción se enganchó en la construcción y hoy de vuelta quedaron desafectados, pero muchos están siendo del sector servicio. Entonces, por lo tanto, a mí me da la sensación de que todavía seguimos durmiendo la siesta. El desempleo en 3, 4, 5 años se va a notar muchísimo, pero va a ser un desempleo que luego va a ser difícil retornar al trabajo, porque el desprendimiento entre los que tienen una buena educación y capacitación para el empleo y los que no tienen nada, antiguamente recurrías al peón común. ¿No tenés laburo? Andá a agarrar una pico y una pala, se termina. Porque no son desempleados, son inempleables. Ese es el tema. Esa va a ser así. Ahora, ya te dejo, Fito. Richard, ¿usted piensa que el movimiento sindical debería preocuparse por las situaciones puntuales, como dice usted, que hay gremios sumergidos, en fin? ¿O debería tener una línea más pensando en que la izquierda no pierda el poder? Porque si no, como dijo alguno, se viene un ramalazo de derecha. Yo tengo una visión crítica a la pérdida de independencia. Fito decía en su intervención, se hizo campaña. Yo recuerdo el paro de septiembre del 14, yo no estoy de acuerdo. ¿Verdad? No estuve de acuerdo, la Federación de la Vida no estuvo de acuerdo en parar e ir a escuchar a Lula si Lula hubiera venido aquel día del paro parcial. Es una pérdida de identidad, de independencia de clase. Por lo tanto, no debe estar de acuerdo. Segundo, Richard, pero, ya estoy viejo para que me asusten con Cuco, ¿verdad? Yo tengo una realidad hoy, no preciso que me asusten con lo que viene. La realidad de hoy es que hay una situación de inestabilidad, una desconfianza en el sistema económico. La economía, los números no están mal, pero la gente percibe que está muy mal. Por lo tanto, hay una desconfianza en ¿qué? En el sistema político. Entonces, no me tiren cucos arriba de la mesa. Con lo que hay me alcanza. Le recomiendo sobre ese tema, sobre la desconfianza, a la columna que hizo Federico la semana pasada. Sí, la leí. Escuché también a Nacho Schwarzenegger acá en el programa de ustedes. Richard, tiene 100 años más o menos, si no tiene más, la discusión del movimiento sindical. Todavía parezco que tuviera, pero no llego a eso. No, me refería a la discusión sobre lo económico y lo político en el movimiento sindical y en el mundo de izquierda, ¿no? Quiere decir que el movimiento sindical tiene que ocuparse solo de reivindicaciones económicas, no tiene que meterse jamás en reivindicaciones más generales, políticas en un sentido amplio. Al contrario. A ver. Al contrario, yo creo que el movimiento sindical tiene que ser sumamente político, a ver, pero no politizado, no partidizado.
Una cosa es partidizar el movimiento sindical. Lo otro, a ver, pedir salario es un gesto político, ¿verdad? Porque uno está tocando la política económica. A ver, cuanto más alto sea el nivel de politización de los trabajadores, es mucho mejor. Lo que no debe ser partidizado. Entonces, es una diferencia importante, ¿verdad? Yo, más en un movimiento sindical donde convivimos las distintas formas de pensar en una sola organización. Entonces, tiene que primar el respeto, saber que no pensamos igual. Tenemos diferencias enormes con muchos temas. En el plano internacional, yo creo que nunca tuvimos tantas diferencias como ahora. Lo de Nicaragua, creo que me parece que es... Yo que vengo bregando solo desde mi pequeñez, cuestionando y criticando la represión en Nicaragua, ahora me encuentro que en el Foro de San Pablo tiene otra visión. Bueno, no pensamos igual. Richard, pero la partidización siempre existió. ¿Por No, qué la está mal ahora? partidización no existió. Sí. Existió la politización. La politización solapada. Toda la vida. La misma que estaba en la Cámara de Industria y en la Cámara de Comercio, con gobierno blanco y colorado. Pero eso es legítimo. Son la Cámara de Industria no es la Cámara de Industria colorada, blanca, es una Cámara de Industria que reúne a industriales variopintos. Así son las organizaciones en Uruguay. Es obvio que hay gente que tiene su forma de ver el mundo de una manera distinta a la otra. ¿Pero cambió el movimiento sindical o cambió usted, su manera de pensar? Yo creo que es igual. Toda la vida pensé igual. Ahora, ¿pero qué tanto complica una organización la independencia cuando sus propios cabezas de organización son partidarios, y no solo partidarios, sino también son dirigentes de la propia fuerza política? Es totalmente legítimo. Yo le puedo dar un número enorme de ministros de ganadería, ministros de industria, ministros de turismo, ministros de trabajo, ministros de salud, que provenían de las direcciones de las cámaras empresariales. Y eso la gente lo veía normal. No ve normal que haya un militante sindical que acceda a un cargo político. Me parece totalmente legítimo. Pero una cosa es distinta a la otra, porque en el sindicato no te votan porque sos de tal partido o tal otro. Te votan si los resultados del sindicato tienen retorno. Hay una convivencia en los gremios que es distinta a lo que puede ser en otros países donde está más identificado el sindicato con tal partido político. Lo que pasa es que aunque fueran representantes de determinado sector de la sociedad, las cámaras empresariales nunca hicieron gárgaras con ser representantes de un sector social. Fueron más cuidadosas. Bueno, pero mientras que el PIT-CNT no hay declaración del PIT-CNT pública que manifieste su afinidad. Han habido gestos que yo estoy en contra de eso, pero no ha habido tampoco, no es tampoco ni pelado ni con dos pelucas, no están así. Nos vamos a una tanda y seguimos con Richard Ríos.